Buenos días, abogado Hernán López. Buenos días, compañeros. Nosotros formamos el tercer grupo. Los integrantes son Daniel Gómez, Karen Granda, Jennifer Guamán, Ingrid Guamán, Edgar Guamán y mi persona. El tema que vamos a hablar es sobre el uso de los signos de puntuación. Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos, estableciendo una jerarquía de las proposiciones para conseguir la estructura al texto. Además, ordena las oraciones principales de las oraciones secundarias. Esto varía de acuerdo al orden de escritura que cada uno lo dé. Los signos principales son el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. El punto. Este se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales del español. Dentro de esto hay tres clases: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. El punto seguido separa un enunciado de un párrafo. El punto aparte separa dos párrafos del contenido diferente dentro del texto. El punto final se coloca al final como lo indica, encerrando un texto o un enunciado. También se aplica en determinadas abreviaturas, como por ejemplo en los puntos cardinales. La coma señala una breve pausa dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros de una enumeración de frases o de secuencias, como por ejemplo, María volvió a casa, hizo los deberes, cenó y se fue a dormir. El punto y coma. El punto y coma se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola, como por ejemplo, había que estar en contacto con la naturaleza, dejar entrar el cielo, el mar y el viento. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Este se detiene al discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, como por ejemplo, que nos dividimos, eso quieren que logremos. Gracias. A continuación, mi compañera Ingrid. Buenos días, abogado. Yo les voy a hablar sobre los signos de entonación. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los signos de entonación? Los signos de entonación son signos dobles, lo cual uno va al principio y otro va al final. Se usan para representar en un escrito las variantes que se dan en el tono de la voz. Facilita la comprensión de lo que se escribe o se lee. Y estos se dividen en dos partes, unos signos de interrogación y otros los signos de exclamación o admiración. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son dos, uno que es de apertura y otro que es de clausura. Se usan estos en los siguientes casos. Como primer caso es el que se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas directas. Como segundo caso es cuando se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, aunque no empiece ni termine la oración gramatical. Ejemplo sería, si tú no lo haces, ¿por qué hacerlo yo? Otro de los siguientes casos sería que se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas una serie, las cuales se separan por comas. Un claro ejemplo de esto sería, ¿qué precio tiene? ¿Y aquel?
¿Están a la venta? Otro de los casos es que los signos de interrogación no se deben usar en preguntas indirectas o en peticiones gentiles. Los signos de exclamación o admiración. Los signos de admiración o exclamación son dos, uno de apertura y otro de clausura. Estos signos se usan en oraciones para indicar una emoción, una ironía, una intensidad o exclamación. A continuación, les presentaré los usos de estos signos. Como primer uso, se coloca al principio y al final de una interjección, como podría ser unos claros ejemplos, auxilio o qué barato. Otro de los usos de estos signos son que se colocan al principio y al final de una expresión emotiva. Otro, se colocan al principio y al final de una expresión emotiva, aunque sea el principio o al final de la oración. Otro de los casos también es que se utilizan los signos de admiración entre paréntesis o solamente el de clausura para sugerir una emoción al citar un dato, un hecho, una persona, etc. A continuación, les voy a presentar una serie de ejemplos de los signos de interrogación. Como claro ejemplo podría ser, ¿por qué gira la Tierra alrededor del Sol? O también, mamá, cuando sea más tarde, ¿podré salir a jugar? A continuación, también les presentaré unos claros ejemplos de los signos de exclamación o admiración. Por ejemplo, hace mucho frío. ¡Auxilio! Por Dios. Al fin. Gracias por todo. Mira qué hermoso paisaje. Eres malvado. Mira lo que hace tu perro. Gracias por su atención. A continuación, mi compañero Edgar. Bueno, buenos días, abogado. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre qué es el léxico. Bueno, el léxico se denomina como el conjunto de las palabras que constituye una lengua, como también se puede designar en el diccionario de un idioma. El léxico también es conocido como el conjunto de palabras que son de uso particular en una región, que puede ser como el léxico mexicano, argentino, colombiano. El léxico también está presente en una actividad o disciplina particular, como pueden ser el léxico legal, científico o informático. La palabra léxico también puede emplearse con una función adjetiva para calificar aquello perteneciente o relativo al léxico, que pueden ser como familia léxica, estudios léxicos, riqueza léxica. También se refiere al conjunto de las palabras que una persona usa cotidianamente o que se conoce o se entiende. Es referido también a la particularidad de un hablante que puede ser denominada como léxico mental. Es importante a la hora de desarrollar las competencias comunicativas de una persona, ya que el léxico supone la posibilidad de que una persona pueda expresarse mejor y más comprensible, ya que esto puede ser demostrativo a un nivel intelectual y cultural. Esto se encuentra en un constante proceso de desarrollo, evolución y cambios y también de ajustes, así como de incorporación de nuevos términos que pueden ser neologismos o palabras creadas para nombrar nuevas realidades como las referencias a la tecnología y entre otras cosas. Bueno, también me ha tocado hablar sobre qué es el lenguaje formal, que consiste en emplear
eventos formales o situaciones que exigen seriedad, ya que los hablantes emplean el lenguaje formal en una conversación, no se conoce como muy bien expresado. eh, Tiene que ser respetado su jerarquía o se encuentra en un marco de extrema cordialidad, ya que en algunas situaciones en que puede verse el uso del lenguaje formal son en las conversaciones entre un médico o un paciente. Un ejemplo de lenguaje formal puede ser como vio lo que acaba de suceder. Bueno, también me ha tocado hablar sobre qué es el lenguaje informal. Bueno, aquí es aquel que se emplea en situaciones donde los hablantes tienen un alto grado de confianza. Es por ello que el lenguaje utilizado es descuidado y en algunas situaciones en las que se suele emplear son en conversaciones entre amigos muy cercanos o también vecinos, conversaciones entre familias o conversaciones entre un profesor y un alumno. Un ejemplo puede ser como la pregunta, ¿viste lo que pasó? Bueno, es todo lo que me ha tocado. Bueno, a continuación, mi compañera Jennifer. Buenos días, abogado. Yo le voy a hablar sobre los tipos de léxico. Encontramos tres, los más importantes que son activo, pasivo y jerga. El activo. El léxico de este tipo está conformado por un gran número de palabras usadas frecuentemente, por tanto se entiende fácilmente ya que es el más hablado. También se le conoce como lenguaje productivo. Un ejemplo de ello sería el dolor de barriga, el dolor de pie. Aquí les enseño lo que nos quiere decir el léxico activo. También tenemos el léxico pasivo. Este tipo de léxico es menos común, pues se usa muy poco. A pesar de eso, cuenta con palabras que se comprenden fácilmente y no requiere de algún conocimiento especializado para su entendimiento. Un ejemplo claro sería malestar estomacal. Aquí les enseño lo que nos quiere decir el léxico pasivo. También encontramos jerga. Son variaciones del lenguaje estándar que cambian de acuerdo a su entorno social, profesional y edad, ya que en ellos encontramos dos importantes, jerga social. Aquí podemos encontrar un conjunto de variaciones que identifica a un grupo de personas, que los diferencia a los demás. Entre ellos tenemos los jóvenes, los deportistas, los informáticos. Aquí puedo enseñar claramente a unos jóvenes y a unos deportistas. También tenemos el jerga profesional. Como su nombre lo indica, son de uso profesional. Se usan palabras técnicas propias de una profesión en particular, como los abogados, los doctores y los arquitectos. Gracias por su comprensión. A continuación, mi compañera Karen les explicará un poco más sobre el tema. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Karen y yo les voy a hablar acerca de la semántica. La semántica es una ciencia del hombre que estudia la forma en la que nos expresamos mediante el lenguaje natural. Es una parte de la gramática que estudia la forma en la cual se proyectan los objetos y las situaciones del mundo en el código de la lengua. En otras palabras, se podría decir que la semántica lingüística es aquella que se encarga de estudiar el significado tanto de las expresiones como de las palabras. Las palabras se pueden dividir en 4 tipos. Aquí tenemos a la sinonimia, a la antonimia, la polisemia y la homonimia. Primero vamos a empezar por la sinonimia. La sinonimia quiere decir que un significante puede ser expresado en varios significantes. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, la palabra derrumbarse puede ser igual que la palabra caerse. Ahora bien, la antonimia es todo lo contrario a la sinonimia, puesto que un significante no es lo mismo que el otro. Como por ejemplo,
la palabra frío y la palabra calor. Otro claro ejemplo podría ser suave y duro. La polisemia. La polisemia, en cambio, quiere decir que un significante tiene varios significados, como por ejemplo la palabra pata. Cuando hablamos de la palabra pata, nos estamos refiriendo a la pata de una mesa, pero a la vez nos podemos referir a la pata de un animal. Otro ejemplo podría ser la palabra canino. Cuando hablamos de canino, nos podemos referir a un perro, pero también podemos hacer referencia a un diente, o como generalmente le conocemos, colmillo. Ahora bien, la homonimia, en cambio, es una coincidencia de palabras, pero no significan lo mismo. Como por ejemplo, la palabra valla con Y y la palabra valla con doble L. La palabra valla con Y hace referencia del verbo ir. Por otra parte, la palabra valla hace referencia a una cerca. Espero que hayan entendido lo que traté de explicarles. A continuación, mi compañero Daniel les dará una breve introducción a la semántica. Gracias. Muy buenos días, compañeros, abogado. El día de hoy el propósito de mi presencia aquí es desarrollar el tema acerca de los componentes de la semántica, los cuales vienen definidos como formas o métodos, los cuales van a servirnos a nosotros para construir un contexto acerca de una palabra o definición que desconozcamos. Existen dos métodos o formas de los cuales se puede construir teoría y cimentar un conocimiento acerca de algún término desconocido, como los que son la connotación y la denotación. Mientras que la connotación es, por lo contrario, la asociación de un término a un contexto socialmente aceptado, los cuales a nivel global lo desconocerían, pero los integrantes de una comunidad o sociedad, quienes estén en constante comunicación, podrán entender dicho significado, aquello que normalmente una persona extranjera no los comprenderá. Y mediante nuestra ignorancia en el tema, nosotros nos basaremos en sus propuestas o contexto que nosotros desconocemos y lo tomaremos como una parte de nuestro futuro conocimiento empírico para así poderlo usar en futuras ocasiones y poder entenderlo con facilidad en textos científicos que normalmente con términos tan simples no nos vamos a encontrar. Siendo también el componente denotativo una parte importante para fundamentar teorías, las cuales van a poder ser sustentadas por un lenguaje ya no tan simple, sino podremos argumentarlas mediante un lenguaje un poco más técnico, que mediante nuestro estudio de vocabulario será mucho más fácil expresarnos y tratar de comunicar lo que queremos decir. La denotación, también siendo una forma para encontrar información desconocida, nos sirve como una herramienta para aumentar nuestra capacidad empírica y abordar temas que eran de nuestra ignorancia, los cuales no siempre serán sencillos, sino también habrá términos específicos los cuales, mediante la referencia de pasados autores, será mucho más fácil su entendimiento. Otro tema a desarrollar también es las familias semánticas, las cuales son un grupo de palabras que comparten un mismo sema o relación gramatical, las cuales las unen o interrelacionan, volviéndolas parte de un subconjunto de palabras
las cuales son parentescas en su significado, como en el siguiente ejemplo quedará claramente explicado. Tenemos claramente que árbol es una planta y su familia gramatical podría ser arbusto, pino, frutos, flores, plantas. Esa sería su familia gramatical, mientras que la familia gramatical de deportes es mucho más fácil de desglosarla, porque sería todos los deportes que lo conforman, que sería básquet, fútbol, natación. Y pues esto fue todo. Muchas gracias, abogado, por su atención. Y de parte de todo mi grupo le deseo los mejores éxitos en su cotidiano actuar y anhelando verle en persona en una muy pronta ocasión. Muy buena tarde.